Muy bien, en sus bosquejos está el pasaje extenso que vamos a ver hoy. Básicamente estoy tomando grandes bloques del Sermón del Monte, que ya varios de ustedes pues habían escuchado la explicación detallada, pero ahorita vamos a tomar grandes bloques como para ir haciendo un poco de resumen. Vamos a leer ahora Mateo 5, versículos 21 al 30. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Okay? De nuevo, este es el discurso eh, más importante, digamos, en las primeras escenas que Jesús aparece en la historia humana. Este largo pasaje está lleno de contrastes. Si ustedes se dan cuenta, la estructura del sermón es: empezamos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Jesús cambiando la realidad y la naturaleza de su audiencia, y luego de eso Jesús empieza a hablar sobre la ley y dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y luego yo les explicaba, si no la semana pasada, hace 2 semanas, cómo esa frase de cuando Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Básicamente Jesús hizo dos cosas: vivió toda la ley del Antiguo Testamento a la perfección. Jesús, no hubo ni una pizca de la ley que Jesús no cumpliese, ¿ok? Y número dos, después de cumplirla, o siendo él el cumplimiento de la ley, cuando la explica, Jesús le está dando el significado pleno a la ley. Todo aquel significado que fue dado con Moisés y se suponía que el pueblo de Israel iba a entenderlo, pero debido a la dureza de su corazón y de su mente, no entendieron lo que la ley realmente significaba. En este sermón, Jesús está de nuevo poniendo algunos extractos de la ley y dándoles una explicación mucho más clara. Por eso, si ustedes ven ahí, el tema del adulterio, el tema de ir frente al juez, etcétera, ¿verdad? Son ejemplos, digamos, de la ley que está vigente. Hay, en efecto, partes de la ley que fueron abolidas. En el momento en que Jesús fue sacrificado, todo el sistema sacrificial ya no tiene propósito. Toda esa parte de la ley, si ustedes la quieren ver, fue totalmente destruida porque Cristo la cumplió en su cuerpo. Cristo la cumplió en su sacrificio. Pero todo el tema de los 10 mandamientos, toda aquella ley moral sigue vigente y tiene que ver con lo que hoy estamos leyendo. Entonces, este pasaje largo del Sermón del Monte tiene que ver con esa explicación de la ley, que Jesús dice: yo no vine a abrogarla, sino la vine a cumplir. Y por eso estamos leyendo estas partes. Las palabras utilizadas aquí, la técnica de escritura es muy común, es de los contrastes, ¿sí? Y las palabras utilizadas aquí nos ayudan a entender la historia de la redención, como se los puse allí en su bosquejo. Aquí utiliza palabras como culpable, como juicio, como infierno, ¿sí? Y estas palabras, estos conceptos se contraponen a la realidad de lo que Jesús traía. ¿Qué traía Jesús? Redención. Aquel que era culpable ahora es inocente.
Aquel que merecía juicio y castigo ahora es justificado. Aquel que merecía el infierno ahora tiene vida eterna. Son contrastes. Lo contrario a ser redimido, lo contrario a ser salvo es estar condenado por la ira de Dios, ¿no? La condenación eterna, y el lugar destinado para esa condenación eterna es el infierno. Estos contrastes nos ayudan a recordar que como pecadores éramos precisamente eso. Como pecadores éramos repudiados. Si ustedes ven ahí el tema del adulterio, ¿no? Era un repudio. Nadie quería, y aunque quisieran, nadie tenía la capacidad de redimirnos. Como en la historia de Booz, ¿se recuerdan? Cuando le dice Noemí a Ruth, pilas con el chavo Booz, ¿va? No solo está chulito, sino que nos puede sacar adelante, decía Noemí. Y entonces Booz dice, sí, yo las quiero redimir, pero vamos a preguntarle a otro que tiene antes que yo el derecho. Y se va a las puertas de la ciudad y le dice, mira, yo quiero redimir a Noemí, pero vos tenés el derecho primero. Y el otro le dice, no, yo no puedo redimirla. Bueno, este es el caso que estamos viendo acá. Otros no podían redimirnos. ¿Quién nos podía redimir? Solo Jesús. Solamente Él tenía la capacidad de redimirnos. Y no solo tenía la capacidad, sino también quería. Jesús no solo puede redimirnos, sino que también quiere redimirnos. De nuevo, la historia de la redención está aquí en estos largos contrastes que vemos. Vamos al significado original. Vamos a leer de nuevo los primeros dos versículos, 21 y 22, 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a hacerlo bien resumido. La ofensa que alguien que alguien le ha hecho o ha recibido de su hermano jamás será más grande que la ofensa que nosotros le hicimos a Dios. Si yo estoy ofendido con alguien por algo que me hizo, tengo que recordar una cosa: esa ofensa que me hicieron jamás es más grande que lo que yo le hice a Dios. ¿Ok? Es por esto que el enojo y la ira pecaminosa, mucha atención, entre hermanos no tiene lugar. ¿Ok? Yo me puedo enojar, pero no puedo pecar. No me permite la ley de Dios pecar. Si un hermano me ha ofendido, si una hermana me ha ofendido, yo me puedo molestar, pero no puedo pecar. Me puedo enojar, me puedo airar por la injusticia. Ese es el punto. Yo, cuando mi esposa me hace algo, que es generalmente lo que pasa aquí en esta casa, cuando mi esposa me hace algo, yo me molesto, ¿sí? Por la injusticia, pero no con ella, ¿sí? Me molesta la injusticia porque mi naturaleza redimida ahora se molesta por la injusticia. Y no debo de retenerle el perdón. Tengo que perdonar, porque lo que ella me pudo haber hecho jamás es más que lo que yo le hice a Dios. Es por esto que el enojo y la ira pecaminosa no tiene lugar entre los hermanos, entre los miembros del pacto. La maldad, ¿en dónde se encuentra según estos dos versículos? ¿En dónde se encuentra la maldad? En llamar necio a aquel que no lo es. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la misma Biblia sí categoriza, sí pone en una categoría a un grupo de personas que son necios, que son necias. Y a ellos no hay problema de decirle necios y necias. Son aquellos que son incrédulos y no creen en Dios, quienes dicen, yo no creo que Dios exista. La Biblia dice que ellos son necios. A ellos les podemos llamar necios. Ese no es el problema. La ofensa está en llamarle necio a alguien que es nuestro hermano. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien es salvo, cuando alguien es evangelizado y viene a Cristo, lo primero que Cristo quita es su necedad. Y esa persona que ahora ha nacido de nuevo, ya no es necia. Entonces, si Cristo ha hecho a cada uno de mis hermanos una nueva criatura, ¿quién soy yo para decirle necio?
necia. Esa es la ofensa, llamarle necio a alguien que no lo es. Jesús está llamando la atención a que el necio es lo contrario al creyente, y esa distinción es fundamental. Ahí creo que les puse una pequeña frase de un apologista canadiense que se llama Cy Ten Bruggencate, y dice: la acusación bíblica al necio no es intelectual, es una acusación moral. Por eso es que creemos que los incrédulos, los ateos, no es que no puedan pensar, ellos pueden pensar, porque su problema no es intelectual, su problema es moral. Dice Romanos 1 que ellos suprimen la verdad de Dios en su injusticia y son muy hábiles para decir: no, Dios no existe porque esto, porque la ciencia. O sea, ellos son capaces. Hay ateos mucho más inteligentes que nosotros, pero el que sea más inteligente no significa que no sea necio, porque su necedad es de carácter moral. Cuando yo a uno de mis hermanos, a una de mis hermanas les dijo: es que sos necio, es que sos necia, estoy pecando. Ahora, no estoy pecando de una manera tan simple. Dice aquí que merezco el infierno cuando le digo a alguien que no es necio y lo acuso de su necedad. Miren a dónde nos llega a pegar el Sermón del Monte. Nos llega a pegar de manera muy, muy dura. Sigamos avanzando. Mateo 5, 23 al 26. Si lo tienen ahí en su bosquejo o si tienen abierta su Biblia en la otra aplicación, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús en este pasaje hace referencia a situaciones que se llevaban a cabo dentro del contexto normal de la gente, ¿sí? De los judíos. El llevar ofrendas y sacrificios al templo, como responder también ante actos y problemas civiles. Recuerden que cuando iban al templo, los judíos llevaban sus cabritos, llevaban las aves o llevaban cierta cantidad de granos para ofrecer esto y lo otro. Eso era todo lo que ellos tenían que ofrecer en términos sacrificiales. Pero Jesús dice: miren, no solo ahí hay problemas también en el ámbito civil, y por eso dice ante el juez. Y hace Jesús la distinción cuando van a entregar a los que son sacerdotes cosas y cuando van a rendir cuentas a los que son magistrados civiles. En todas las áreas de la vida tenemos algo que ofrecer, tenemos algo que solucionar, tenemos una manera de comportarnos en todas las áreas de la vida. Jesús estaba indicando a sus discípulos que el cumplir en ese momento con los requerimientos ceremoniales era importante, porque el sacrificio de Jesús no se había llevado a cabo, por lo tanto había que seguir haciendo sacrificios. Pero también la reconciliación entre hermanos para aplacar la ira entre hermanos debía tomar lugar primero. Antes de ofrecer a Dios lo que se debe, antes de ir al sacrificio y de entregar las ofrendas, si alguien tiene algo en contra mía, dejo aquí mi ofrenda y voy y lo soluciono. ¿Sí? Un ejemplo, un hermano en uno de sus comentarios escribe el siguiente ejemplo. Y él dice que fue una historia real, ¿no? Un hombre que llegó a la iglesia. Este hombre llegaba todos los días a la iglesia y saludaba a los hermanos y todo, y se iba directo a la tarima, allá donde estaba el grupo de alabanza o el pastor, y él llegaba a la iglesia y se postraba todos los domingos, oraba un ratito y después se sentaba en su lugar y participaba del culto. Él hacía eso todos los domingos y la gente sabía: ya vino el hermano tal, ¿va? Pasaba a la tarima y regresaba a su lugar todos los domingos, ¿verdad? Pero llegó un día en el domingo en la iglesia, hizo lo mismo y estuvo solo un momento postrado en el altar, se levantó todo agitado y se fue para atrás de la iglesia y empezó a hablar con alguien y habló con esa persona, y ahí sí regresó a la tarima
oró y luego se fue a su lugar. Entonces la gente dijo, ¿y este qué mosco le picó hoy, verdad? Y entonces al final del servicio le preguntaron, hermano, ¿y qué pasó, verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que él contaba que cuando iba entrando a la iglesia, vio a una persona que ahora estaba asistiendo a la iglesia y fue la persona que había asesinado a su señor padre. Y él tenía eso en contra de esa persona, de plano, ¿ah? Y entonces se levantó agitado, fue con él, habló con él, extendió el perdón, etcétera, etcétera. No sé cuál ha sido la situación. Y luego ya siguió ofreciendo su alabanza al Señor. Ese podría ser, digamos, una aplicación muy simple de lo que este pasaje nos está diciendo. Yo no sé si ustedes lo han puesto en práctica, pero yo lo he puesto en práctica. Había una vez un hermano que cómo me criticaba, ¿no? Y le hablaba a los ancianos de mí. Yo no era anciano todavía en la congregación, pero estaba involucrado en la alabanza y que el sonido y yo era pues un joven que quería ayudar y servir, ¿no? Pero había un hermano y el consejo de ancianos a cada rato me llamaba. Mira, William, dice el hermano que tengas cuidado. Pues, vaya, está bueno. Y yo seguía, pues normal, ¿va? Y de repente otra vez me llamaba el consejo de ancianos, ¿va? Yo no sé ustedes, hay un juego, creo yo, de televisión en que cuando dicen el pastor quiere hablar conmigo y hay un juego donde hay un botón de pánico y lo apachaba uno. Entonces decía el consejo de ancianos, William, queremos hablar con vos. Yo apachaba el botón del pánico porque decía, ¿y ahora qué hice? ¿Verdad? Y al fin, el consejo de ancianos me hablaba por cosas como, mira, es que el hermano tal se quejó porque metes mucho la champurrada en el café cuando estás tomando. Me decía, fíjate vos que tu ropa tenía un olor extraño el domingo pasado. Cosas así, ¿no? De verdad. Y hasta uno de los ancianos me dijo, sí, hombre, yo también lo sentí, pero es que ahorita uno no tiene secadora. Como que él también tenía problema que su ropa iba como húmeda, ¿va? Y entonces yo así como, ¿qué onda con este hermano, ah? Hasta que un día dije, no, yo no estaba tranquilo tocando piano y ayudando en la iglesia, yo no estaba tranquilo. Hasta que un día fui con este hermano, me junté y le dije, mira, ¿cuáles son tus brincos? No, le dije, no, le dije, hermano, ¿qué onda? ¿Tenés algo contra mí? ¿Hay algo que, no vos, no, que no sé qué? Seguro le dije, porque te estás a quejar con los ancianos y no sé qué, no sé cuándo. Y luego pasó 2 horas diciéndome un montón de cosas que no le gustaban de mí, pero ¿qué podía hacer yo? Y después de eso, nuestra relación estuvo mucho más tranquila. Nos juntábamos a comer y ya no había ningún problema. Y entonces pude seguir ayudando en la iglesia y haciendo lo que tenía que hacer tranquilamente. Digamos que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que es algo bien importante, ¿no? Si hay alguien, no solo en esta iglesia, ¿no? Sino en cualquier iglesia en la que hayamos estado, porque todos hemos estado en otras iglesias, y hay algo que nos quedó mal de alguien, hay algo que tenemos en contra de alguien, es nuestro deber ir y preguntar si hemos ofendido. Pero este es el punto, esto es el punto que quiero enfatizar, y vamos a hablar de esto. El Sermón del Monte habla de lo que nosotros como discípulos tenemos responsabilidad. No es tanto, es que me voy a poner a pensar quién me debe. No es ese el punto. El punto del sermón es ¿a quién le debo yo? ¿A quién le he hecho daño yo? Sé que tal persona está molesta conmigo, incómoda conmigo. ¿Será que yo tengo responsabilidad? Esa es la invitación del sermón. No es un asunto de ponerse a sacar la calculadora y vamos a ver quién me debe a mí. No, es ¿a quién le debo yo? Ese es el sentido del sermón, ¿no? La segunda situación que Jesús está hablando en estos versículos, Jesús está describiendo a dos personas que van en el camino, un discípulo y un acusador. La palabra aquí, el griego, es antídicos. Antídicos significa un adversario. Entonces, este adversario que Jesús está hablando aquí es un no creyente. Miren qué magistral Jesús, porque lo primero que hablamos es si tienes algo contra tu hermano o si tu hermano tiene algo contra ti.
Ya Jesús dice qué es lo que hay que hacer. Ahora Jesús salta y dice, ahora vámonos a la situación con aquel que no es hermano. ¿Sí? Con un antídicos, con un adversario, ¿sí? Con un acusador, y la palabra tal vez más acorde es un demandante, alguien como que te está demandando frente al juez. Este es diferente al hermano. La palabra griega para hermano significa, se dice adelfos, y un miembro de la misma comunidad religiosa. Ese es un hermano, pero aquí estamos hablando con un adversario, alguien que es contrario a nosotros. Este es un oponente, debido a que Jesús demanda entonces que nos pongamos de acuerdo antes que lleguemos con el juez. ¿Cuál es la situación aquí? Entonces tengo que esperar hasta que alguien me demande para aprender a vivir esto. No, no significa esto. Lo que significa es lo siguiente. Tanto a hermanos como a aquellos que no son hermanos, adivinen qué, hemos ofendido. Dejemos de pensar que los hermanos y los que no son hermanos me han ofendido. No, ese es el punto. El punto es, tanto aquellos que son como yo, que son mis hermanos en Cristo, como aquellos que no son mis hermanos en Cristo, los he ofendido. Tengo que ponerme de acuerdo con ellos. Antes de llegar con el juez, antes de que se me demande. Y Jesús pone la responsabilidad sobre el discípulo. Ya que el verso sigue diciendo que si no lo hace, este demandante sí no va a tener pelos en la lengua y le va a decir al juez, mire lo que me hizo, métalo en la cárcel. Jesús ordena a sus discípulos que se reconcilien. Este es el punto, reconciliarse con sus hermanos antes de ofrecer sacrificios, y también ordena a sus discípulos satisfacer con justicia a aquellos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque como discípulos hemos de dar testimonio tanto para con los de adentro como para con los de afuera. No debemos deberle nada ni a los que están con nosotros en Cristo y tampoco a aquellos que no están en Cristo. Hemos de dar un buen testimonio para todos lados. Jesús pone dos situaciones, como ya dijimos, uno con los hermanos y otra con los incrédulos. La una requiere reconciliación y la otra requiere ser justos. ¿Para qué? Para dar un buen testimonio ante los que no son creyentes. Veamos que en ambas situaciones la responsabilidad está sobre el discípulo. Fíjense que cuando estuvimos metidos en esto del partido político y todo eso, ¿no? Pues del aire me gané una demanda. Me demandaron y me demandaron ante el Ministerio Público. De repente me llegó una citación y yo, ¿y ahora qué hice? ¿Verdad? Y yo, porque de verdad expuse a un miembro del partido político que estábamos armando, lo expuse ante la gente y le dije, miren, se robó tales cosas y él tiene tales documentos y no lo quiere entregar. Y yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Éramos como que, digamos, la junta directiva del partido. Entonces yo tenía todo el derecho de exigirle a este cuate. Y se robó una documentación y por lo tanto el partido no iba a correr. Y como había un montón de dinero en juego, empezamos a demandarlo y todo lo demás. Y bueno, yo al final ya no hice nada. Y luego él me demandó. Yo me entero como 2 años después que él me había demandado. Entonces, en una de esas, pues llegamos al Ministerio Público y antes de que uno se vaya a juicio, ¿cómo le llaman a estos? Los del Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público lo llaman a uno a una junta conciliatoria. Y entonces, llegamos las partes, cada uno con nuestro abogado, ¿no? A un cubículo ahí al Ministerio Público y el fiscal dice, miren que aquí antes de que piénsenlo bien, si se van a juicio, esto es tardado y hay que gastar dinero y esto y aquello y lo otro. Y en eso me viene este versículo a la mente, ¿no? Pero yo me puse a pensar en este punto, ¿verdad? Él no tenía razón para demandarme. Él me demandó como patada de ahogado, digamos, porque yo no le debía nada. Pero en eso me vino esta parte de la escritura a la mente y yo dije, yo tengo que dar un buen testimonio y de verdad demandar a este cuate no me va a servir de nada, de verdad. Solo me va a meter a más problemas. Y ahí mismo
Y el cuate ni me volteaba a ver, el cuate miraba a la ventana, ¿va? Nos daba casi que la espalda, y el abogado era el que sí, que no sé qué, que mi cliente, que no sé qué, ya se imaginan ustedes esa cosa, ¿va? Entonces yo, bueno, ¿sabe qué? Le digo yo, sí, yo estoy dispuesto a ceder. Le dije, ya no necesito seguir adelante con esta demanda. Entonces, porque también mi abogada estaba así que, no, y se estaban calentando los ánimos, ¿verdad? Y porque mi abogada me dice, mire, usted no vaya a hablar, pues que ahí me deja, porque yo soy la que conozco aquí, que no sé qué, yo calladito ahí, pero en eso me vino esa mente, y cuando yo le dije, mire, ¿sabe qué? Disculpe, licenciada, le dije, vamos a pagar, le dije, igual no vamos a ganar nada aquí, le dije, voy a desistir de la demanda. Mi abogado, mira, así con ojos de cállese, va. Y el fiscal nomás dije eso, bueno, que sí, entonces miren, tal día usted entrega esto, y se acabó, ¿verdad? Entonces el cuate que yo estaba demandando, digamos, y que también me había demandado, solo me volteó a ver así como que, dice, buena onda. Porque él sabía que si seguíamos adelante íbamos a perder, todos íbamos a perder dinero, había que pagar abogados, etcétera. Entonces, antes de llegar al juez, adivinen qué, nos reconciliamos. Yo, miren, me liberé, quedé tranquilo. El sistema me dejó manchado como 3 años todavía, ¿verdad? No me dan tarjeta de crédito porque yo quería cambiar mi tarjeta de crédito, no me dejaron por esta demanda que ni siquiera salió a la luz pública, una demanda que ni siquiera realmente llegó a una corte, pues. Solo fue un intento de demanda, pues, y el sistema me deja manchado, ¿verdad? Pero este es el punto, ¿verdad? Me puse de acuerdo con mi adversario antes de llegar con el juez. Si yo le debía algo, se lo iba a dar. Él no cumplió. Él, de hecho, todavía nos debe esos papeles. Jamás nos los entregó. Pero allá él, y miren cómo es Dios. Después de un tiempo, el cuate le dio un derrame cerebral y quedó tocado. Y ahorita otras personas lo demandaron. Y ahí sí se va a ir al bote, creo yo. Ya solo yo me enteré. Y luego para ese otro caso me volvieron a llamar como testigo. Y me dijeron, ¿usted promete aquí delante de esto decir la verdad? Sí, prometo. Me enseñaron unas fotos y unos videos. Mire que no sé qué, ¿estaba usted ahí? Sí, yo estaba ahí, iba esto, del otro. Ok, entonces yo testifiqué. Cuando iba saliendo, la fiscal de ese otro caso me agarró y me dijo, mire, únase a la demanda. Ese señor ya perdió. Salud. la fiscal, la fiscal de delitos electorales me llamó así en secreto y me dijo, únase a la demanda. Ese señor no tiene capacidad de ganar. Ustedes ganan, me dijo. Pero su invitación era, miren, ganar dinero. O sea, íbamos a ganar dinero. Y yo le dije, realmente no tengo el ánimo de hacerlo. Ya no había propósito en sí. Yo me puse de acuerdo con mi adversario y vivo tranquilo, vivo feliz, vivo en paz con Dios. Y ese adversario no tiene nada en contra mía. Yo no le di un mal testimonio. Al contrario, su abogado después me agradeció, nos mandó a agradecer, mire, gracias por retirar la demanda. ¿Vea que no valía la pena? Sí, no valía la pena. Yo quedé bien. Yo finalmente me puse de acuerdo con mi adversario y no llegamos hasta el juez. El que no se quiso poner de acuerdo conmigo llevó la peor parte. El teólogo D.A. Carson, y ahí les puse la referencia en sus notas, hace referencia a un comentario en Mateo. Dice, Jesús demanda al discípulo a poner más énfasis en lo que éste hizo a otros que en lo que le han hecho u ofendido. Este es el espíritu del sermón. Yo como discípulo, ¿a quién he ofendido? ¿A quién le debo? ¿A quién le fallé? Ese es el significado de la ley. ¿Sí? No es quién me ha ofendido. Sigamos adelante. El último bloque de hoy es Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor
te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ok. Aquí dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? Aquí la gente decía, ok, el objetivo es no pecar con alguien que no es mi cónyuge. Y aquí entendamos que no es una requisición solo para los hombres, sino que también para las mujeres. Las mujeres también cometían adulterio. Ojo, las mujeres también desean hombres. Los hombres hemos sido objeto de la lascivia de las mujeres, ¿verdad? Es decir, este no es un problema solo de los hombres, este es un problema también de las mujeres, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando alguien traicionaba el pacto matrimonial? Miren, en el primer siglo ya no era tanto el énfasis, pero en Israel, en todo Israel, este es el punto. El traicionar el pacto matrimonial no era un pecadillo, no era una inmoralidad, no solo era malo, no solamente era un pecado, era un crimen. Entendamos esto. Hay pecados que no son crímenes, ¿ok? Hay pecados, inmoralidades, que se quedan en el ámbito del pecado de mi relación con Dios. Pero ese pecado que yo cometí no trasciende al crimen. Un crimen es un acto, una inmoralidad, que no solamente es un problema entre Dios y yo, sino que también es un pecado o es una mala acción que merece una pena en el ámbito civil. Por ejemplo, si yo codicio, que es básicamente cometer transgredir el último mandamiento de las tablas de la ley, si yo voy a codiciar, ay, sí, es que el carro que tiene ese Dani, qué chilero, es que el color, ay, yo lo quisiera, y ese por qué anda en ese carro. Si yo codicio, estoy pecando, pero el magistrado civil no me puede decir, usted codició, a la cárcel. No, porque mi pecado no es un crimen. Ahora, cuando hablamos en el pacto matrimonial en Israel, el transgredir el pacto matrimonial no era pecado nada más, era un crimen. ¿Sí? Era un crimen. Y el adulterio en el Antiguo Testamento no era 5 años a la cárcel y pague la manutención de los niños. No, era muerte. Era penado con la muerte, el adulterio. Así de serio era. Porque la traición no era solo contra el cónyuge. La traición primero era contra Dios. Cuando alguien fallaba en su pacto matrimonial, primero fallaba contra Dios. Luego fallaba con su cónyuge y después fallaba contra su pueblo y ciudad. Cuando una persona que está traicionando el pacto matrimonial alega y dicen, no se metan en esto, esto es solo entre el cónyuge y yo, debe entender que no es así. El adulterio no es una cuestión solamente entre mi cónyuge y yo, es una cuestión con Dios, es una cuestión con mi comunidad. Las familias y amigos invitados a una boda no asistían a la boda solo para presenciar el acto bonito. Ay, qué bonito se casa. Ay, mira el vestido. Ay, mira aquí las mariposas. Ah, no eran solo para asistir a la boda. Eran testigos. Eran testigos. Y le estaban diciendo a los cónyuges, si alguien de ustedes falla, también nos fallan a nosotros. Por eso el pueblo estaba invitado. Un montón de gente que llegaba a la boda, no solamente eran los amigos íntimos, ¿no? Este es el punto. La transgresión de este pecado era un asunto de implicaciones a nivel cultural, nacional y creacional. Miren, ahora, este no es el punto realmente de este pasaje, porque aquí es como que Jesús pisa el acelerador y se va más adelante con el verdadero problema, ¿sí? Y el verdadero problema es el que vamos a hablar ahorita, pero yo no sé si ustedes han visto este nuevo carro de ¿cómo se llama este platudo? Elon Musk, este nuevo carro, Tesla se llama, ¿verdad? Es un carro que se supone es indestructible y no sé qué va. Y entonces yo estaba viendo un video de en cuántos segundos llega de 0 millas por hora, no sé cuántas, ¿verdad? Y en 3 segundos llega
no sé cuántas millas por hora, pues estaba así parado y ¡shoo! De una vez, ¿verdad? Entonces Jesús está haciendo como eso, ¿no? Y había un chavo, un mexicano que, vamos a probar un Tesla, y se pone a grabar con su teléfono, ¿va? ¿Listos? Y ¡bum! ¡Ah, su mecha! Y empieza a decir, porque empezó a caminar bien rápido. Bueno, Jesús está hablando aquí del adulterio, que no sé qué, y de repente Jesús le pisa el acelerador y dice, momento, pero este es el punto realmente. No es alguien que ha cometido adulterio, es alguien que desea en su corazón. Entonces Jesús llega al meollo del asunto, que son las intenciones. Jesús está enseñándole a sus discípulos que las malas intenciones, ojo con esto, porque este es el punto de hoy, mis hermanos, las malas intenciones no son inofensivas. Pueda que mis malas intenciones no sean crímenes. Yo tuve malas intenciones, pero jamás traduje mis malas intenciones en actos. Pequé, no cometí un crimen. Pero Dios dice, Jesús está diciendo aquí, ojo, esas malas intenciones no se quedan en el ámbito de lo inofensivo. Porque mucha gente dice, ah, sí, tuvo malas intenciones, pero nunca hizo nada. Entonces dicen, como que estamos a salvo ahí. Este es el punto del sermón. No, los malintencionados son los que están dañando el mundo. Todo el problema del pecado en nuestro cosmos, en el lugar en el que vivimos, es porque vivimos repletos de malas intenciones. Jesús está enseñando que esto no es un tema inofensivo. Las malas intenciones son dañinas y pecaminosas. ¿Saben a qué punto? ¿A qué punto son dañinas las malas intenciones? Aquel que tiene malas intenciones, dice Jesús, merece el infierno. Y en este punto que yo veo lo que Jesús está diciendo, yo me pongo a pensar, ok, si aquel que tiene malas intenciones, su castigo fuera la cárcel, salió ganando. Porque Jesús aquí está diciendo, el que tiene malas intenciones merece el infierno. Si te mandaran a la cárcel por tus malas intenciones, salís ganando, porque el castigo se queda corto. Pero Jesús aquí dice, no, todo aquel que solo con que desee merece el infierno. Y ahora, por favor, no pensemos, ah, sí, pobres aquellos que. No, aquí estamos todos, todos y cada uno de nosotros. Hemos deseado aquello que no nos corresponde y merecíamos el infierno, porque nosotros hemos sido malintencionados. El discípulo no solo cuida sus acciones, así yo nunca lo hice. Sí, siempre lo deseé, pero nunca lo hice. Entonces estoy bien. No, estás igual de perdido como que lo hubieras hecho. Ese es el punto del sermón. El discípulo no solo cuida sus acciones, cuida mucho más sus intenciones. Voy a tomar prestada la frase de alguien, no sé si la puse ahí en su documento, pero dice, fue un teólogo, no recuerdo dónde lo leí, porque, y no puse ahí la referencia, pero si la encuentro se las voy a poner. Pero este teólogo decía, las intenciones generalmente no se cuentan, pero ante Dios cuentan mucho. Yo no le vivo contando mis malas intenciones a la gente, ¿va? Fíjate vos que ayer tuve malas intenciones con. Yo no ando contando eso, pero el simple hecho que las haya tenido, eso cuenta delante de Dios, y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Solo el desearlo ya nos expuso al infierno. Miren, la condenación por maquinar la maldad tiene lugar desde el Antiguo Testamento. Y ahí les puse varias citas, creo yo, el Salmo 140, Ezequiel 11, Miqueas 2. El hecho de maquinar malas intenciones desde el Antiguo Testamento era un punto claro. No tengan estas malas intenciones. De una manera muy creativa y magistral, Jesús en cierto sentido solo estaba mostrándole a su audiencia y hoy a nosotros sus discípulos que las malas intenciones han sido malas y dañinas desde siempre, no solo desde que Él lo enseñó. Miren, las malas intenciones no empezaron a ser dañinas cuando Jesús dictó el Sermón del Monte. Las malas intenciones estuvieron en el jardín y las heredamos.
hemos sido malintencionados. Jesús hace uso de hipérboles, de exageraciones. Entonces Jesús utiliza las siguientes palabras: sacarse el ojo, cortarse la mano. Y aquí tenemos que aprender a interpretar. Hubo un teólogo en la historia de la iglesia, si no estoy mal, siglo II o III, Orígenes se llamaba él. Y él llevó a la literalidad esto, ¿sí? Se cortó miembros de su cuerpo. Algunos creen que hasta se cortó su miembro viril, porque llevó a la literalidad esto. Si mi ojo me está haciendo, y se lo sacó. Él creyó que Jesús estaba enseñando de manera literal esto. Imagínense, todos aquí estuviéramos tuertos, ¿va? Pero lo que Jesús está haciendo con estas exageraciones, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo y échalo de ti. Es una exageración, es una forma de discurso. Lo que Jesús está diciendo acá es: aprendan a lidiar con el pecado, aprendan a lidiar con las malas intenciones. Eso quiere decir, sean radicales, radicales con sus intenciones, con sus deseos pecaminosos, sean radicales. Yo en el seminario recibí una clase que la daban este ministerio que se llama Libres en Cristo. Y ellos se dedicaban a lidiar con todo el problema sexual. Entonces nos dieron varias clases de cómo aconsejar a jóvenes, y gran parte del material se enfocaba en cómo aconsejar a aquellos que ya tuvieron experiencias sexuales con personas del mismo sexo, ¿no? Todos aquellos que eran homosexuales, lesbianas, esto y lo otro. Y varios de sus consejos eran muy buenos en algún punto, ¿no? Decían que algunos eran como debatibles, ¿no? Déjenlos que toquen fondo, ¿verdad? Porque ya nada los para. Ellos ya no pueden, déjenlos que de verdad toquen fondo. Ahí había un debate, ¿no? Porque algunos decían, pero es que en esa tocada de fondo algunos mueren, ¿verdad? Y necesitamos hablarles antes, etcétera, etcétera. Pero ellos daban algunos consejos, decían, miren, ¿qué es lo que inicia su pecado sexual? Lo que vemos, ok. ¿En dónde te es más fácil adquirir pornografía o adquirir esto, o adquirir aquello? Córtalo. Y ellos daban ponían en práctica esto. Lidien radicalmente con eso. Había un señor, ¿verdad?, que se dedicaba en su negocio, tenía que viajar mucho, ¿verdad? Y el problema de él era si viaja solo, se sentía expuesto y se tenía. Entonces él decía, aunque me toca pagar más, siempre busco a alguien que me acompañe para no ir solo. Y tengo la política estricta en mi vida de no viajar solo. Entonces él era radical en ese aspecto, ¿no? Entonces esto es lo que Jesús está diciendo. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, si hay algo que te está haciendo pecar, córtalo radicalmente. Es sin misericordia, porque es mejor que pierdas eso y que entres en el reino de Dios a que no entres. Entonces Jesús está diciendo, sean radicales cuando lidien con el pecado. Y esto tiene que ver a cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿qué nos hace pecar? Si voy yo, no más me prenden el Facebook, ya no me suelto de ahí. Pues hay que cortarlo. Mira, no más pasa tal cosa y ya me perdieron. Pues hay que cortar eso. No, pues hay que cortarlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y créanme, yo he tenido que hacer varias de estas cosas en mi vida. He tenido que cortar radicalmente amistades, cosas, cuestiones que me hacían perder el tiempo. Hay que hacerlo radicalmente. Ese es el mensaje de esta parte del sermón. El doctor Steve Tolini, en una serie de videos que se llama 10 cosas que el cuerpo de Cristo necesita saber, dice, pidamos a Dios que nos dé odio por la maldad y amor por la justicia. Estaba viendo yo un video de un policía que estaba buscando el cuerpo de una niña que había estado perdida durante no sé cuánto tiempo. Y entonces cada cierto tiempo el policía iba a la morgue, ¿verdad? Y en una de esas idas a la morgue, ¿cómo se le dice? El de la morgue, el de los muertos, ¿vale? El cuate de los muertos dijo, mire, oficial, disculpe, pero hace un par de días el sistema de refrigeración se arruinó, entonces
le voy a pedir disculpas por el olor, ¿verdad? Entonces me imagino el olor a los muertos, ¿verdad? Y de repente el cuate abre la bolsa de un cadáver y el policía, repulsivo el olor y todo. Okay. Esa es la imagen. Que el pecado provoque en nosotros, no lo quiero volver a ver. ¿Cuál es el problema? El pecado no nos provoca esa sensación muchas veces. El pecado nos provoca, tengo ganas. Entonces el pecado no es repulsivo para nosotros. Y nos han enseñado que así va a ser siempre. Pero el sermón nos está enseñando que es lo contrario. Que podemos llegar a tener esa repulsión por el pecado. Y gracias a Dios, yo le agradezco tanto al Espíritu de Dios porque yo he orado por esto y le he pedido y me ha concedido en muchas situaciones que de verdad aquello que antes me gustaba ahora me parece tan repulsivo. Y veo que hay algunas cosas que ya odio. Lamentablemente son pocas y tienen que ser más. Todas aquellas cosas que son pecaminosas las deberíamos odiar. O sea, ese policía cuando le abrieron la bolsa del cadáver no se quería acercar porque le era repulsivo. Si algo te es repulsivo, te alejas de ello. No quieres tener, cada vez que aquí tenemos una política, si Josué vomita, yo salgo corriendo. Y Cindy sale a ayudar a Josué, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿va? Las pocas veces, gracias a Dios, que Josué ha vomitado, salgo corriendo, ¿verdad? No sé qué día estábamos, ¿cuándo estaba? El viernes, ayer estábamos comiendo y a Belén le salió un poquito, ¿va? Dios me dio fuerza porque yo iba a salir corriendo en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A mí el vómito me parece repulsivo, ¿no? Repulsivo. Y de verdad me provoca a mí también vomitar inmediatamente. Esa es la imagen, esa es la forma en la que debiésemos vivir, pero no vivimos así. ¿Sí? O sea, generalmente está vomitando. Ay, yo también tengo ganas de ir. Ese es el problema. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, yo me pongo a pensar, qué malos somos. Porque lo podrido, aquello que es podrido para Dios, que Dios no tiene comunión con ello, a nosotros todavía nos llama. Ese es un problema. ¿Ya se dieron cuenta lo malos que somos? Somos malos. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de la teología reformada. La teología reformada nos pone en nuestro lugar siempre. Somos pecadores. Entonces yo le pido todos los días a Dios que me dé un odio por la maldad y un amor por la justicia. Y eso lo vamos a lograr en algún momento. Esto es lo que Jesús está demandando a sus discípulos en estas líneas. Jesús no está mandando a sus discípulos a negociar con el pecado. Y es que hay muchas veces lo hemos hecho así, ¿verdad? Bueno, si lo hago la última vez, ¿qué tan malo puede ser, pues? Mira cómo viven aquellos y aquellos lo han hecho todo el tiempo. Yo no los miro ahí malos, ¿va? Entonces, mucha gente quiere negociar con el pecado. ¿Qué tan malo hace realmente? Y se ponen a negociar. No, Jesús lo que está diciendo, momento, córtenlo de raíz, agarren el hacha y corten esa cosa. Esa debiese ser la actitud. No nos cuesta. Jesús está demandando a sus discípulos ser violentos con el pecado. Por eso la imagen, sácate el ojo, córtate la mano. Es una imagen violenta, ¿verdad? Estábamos allá en México, estábamos era Comalcalco, estábamos. Cuando ustedes se quedaron, a mí me mandaron a predicar una boda con Dani, íbamos. Había un hermano ahí, ¿verdad? Que yo había dado un seminario para parejas y el hermano estaba ahí en la boda. Ay, hermano, qué bueno que vino, estábamos comiendo unos tacos y todo. Y él me dice, hermano, ¿usted de dónde es? De Guatemala, le digo yo. Yo tengo unas historias ahí en Guatemala, como que el señor viajaba por ahí por Huehue y eso. Yo tengo unas historias ahí en Guatemala. Yo nunca había visto, y me empezó a contar, ¿verdad? Que él iba y llevaba su mercadería a ciertos pueblos, que no sé qué, y ahí a los ladrones, miren, ¿con qué mano agarró lo que no era suyo? Venga.
Y yo vi, me decía, cuando le cortaban la mano, mire usted, que no sé qué, y me empezó a contar, ¿va? Y con lo que él me iba contando, a mí me provocaba también, qué, increíble, ¿va? O sea, qué terrible. Se robó tanto dinero. ¿Con qué mano? Con la derecha. Y se la cortaban. Ok, esa imagen es la que Jesús nos está llamando a hacer con el pecado. O sea, de agarrar y quebrarlo y decir, fuera de aquí, es un repulsivo, no tiene que estar aquí. Cuando Cindy mira a caminar, yo digo que son mis amigos, mira a caminar a los geckos por ahí, la actitud de Cindy es, eso tiene que estar fuera de aquí. Y me empieza a gritar, ¿va? Y si no lo sacas, vos también te vas para afuera, me empieza a decir, ¿va? Entonces, esa es la actitud, ¿no? Y yo soy el pecador porque yo le digo, son nuestros amigos. Ellos nos ayudan a comerse los mosquitos. Sí, que no se cae. Entonces yo quiero negociar con eso que a Cindy le parece repulsivo. Entonces necesitamos ser violentos, como Jesús está diciendo. Bueno, como dice el meme, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Vamos a ir terminando porque si no, de verdad, seguimos hablando. Vamos a la aplicación, ahí está en sus notas. El enojo y la ira pecaminosa en contra de nuestros hermanos y hermanas no puede tener lugar entre nosotros. No podemos llamar a considerar a nuestros hermanos como necios, no podemos hacerlo, ya que la obra redentora de nuestro Señor ha quitado la necedad de nuestros hermanos. Dice el Salmo 37:8 y aconseja en contra la ira y el enojo. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Yo, cuando de verdad me enojo mucho, ¿cuál es la forma en la que yo voy a lidiar contra el enojo? Y no es la única, no es la única situación en la que hago esto, pero realmente es bien efectivo. A mí me ha funcionado mucho. Es memorizar la escritura y empezar a recitarla. Estoy muy molesto, quiero hacer, y empiezo a recitar o Romanos 6 o uno de los grandes versículos lemas de mi vida, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos lo dio? Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Saben por qué? Por lo que acabamos de explicar. Porque nosotros somos malos. Nosotros no tenemos de por sí dominio propio. Se nos fue dado. No fuimos nosotros. Miren, el control del enojo y nuestros pensamientos para contra nuestros hermanos son cosas importantes para Jesús. Debiesen ser cosas importantes para nosotros. Sigamos avanzando en la aplicación. ¿Ustedes tienen algo en contra de algún hermano? ¿Algún hermano tiene algo en contra de ustedes? Acérquense y reconcíliense. Yo estaba en mi estudio de grabación un día y de repente empecé a ordenar cosas y de repente abrimos unas cajas y salieron unos audífonos viejos, marca AKG, buenos, que eran para estudio de grabación, ¿no? Me los puse y los probé, ya no funcionaban. ¿Y estos dónde están? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Estos no los compré yo, decía. De repente me acordé. Estos audífonos son de un estudio de grabación donde yo fui a hacer un trabajo y nos trajimos unas cosas para probar y se quedaron aquí. Yo no los devolví y ya no sirven. No los pude arreglar. Entonces me fui a comprar otros. Ya no encontré los mismos. Tuve que pagar, ¿verdad? Y comprar otros. Y me fui a ese estudio. Ese es el estudio de grabación de la Asociación Guatemalteca de Escritores y Compositores, no sé qué es la AGAIC, se llama la cosa. Es una entidad medio del gobierno y medio privada y es también una onda medio corrupta. Si yo les hubiera llevado, no, ni en cuenta se dan. Pero yo tenía algo en contra de ellos, es decir, perdón, yo les había hecho algo a ellos, yo los había ofendido. Sí, yo había tomado algo, si lo quieren ver sin querer, pero yo les debía algo. Entonces fui a comprar, ¿sabes? Y le dije, miren, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es William Ochoa. Hace
15 años, le digo yo, vine a hacer esto y lo otro, y encontré unos audífonos que ya no sirven y yo estoy seguro que eran de aquí. Entonces compré otros y aquí se los dejo, ¿verdad? Y entonces, era una señora así que estaba firmando unas cosas así, una señora así como que malhumorada y todo lo demás. ¿Qué quiere? Pase adelante, ahí siéntese, ¿qué quiere? Así me da fea la señora. Y entonces cuando yo le dije eso, me dije, ¿cuál es su nombre? William Ochoa. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Brad Pitt. William Ochoa. Y usted dice que usted los tenía. Sí, espéreme. Mire, ya me tengo que ir. No tenga pena. Bien, ya me tengo que ir. Le digo, yo solo venía a dejarle. ¿Dónde se quedó parqueado? Ahí que no sé qué. Y creo que me van a poner cepo. Vamos a ver. Y vio en las cámaras. No, ahí está bien su carro. No tenga pena. Mire, llámeme a don no sé quién. No sé. Llamó a otros señores. Miren, qué honrado este joven. Que no sé qué. Gracias por lo de joven, le dije. Miren, qué honrado este joven. Que no sé qué. Que no sé qué. Y les digo algo. Yo pude ver cómo después de eso, Dios me empezó a bendecir. Porque es el punto del sermón. ¿A quién le debo yo? ¿Y y cómo voy a satisfacer mi culpa para con otros? No para con Dios, porque eso no puedo. Eso es gracia. Pero yo que le deba algo a alguien, ¿cómo lo puedo satisfacer? Si hay algo que puedo hacer, tengo que hacerlo. Y también vale en algún sentido, miren, de verdad yo busqué hacer esto, pero ya no puedo hacer nada. Pero de verdad, aunque sea hice esto porque de verdad yo les debía, porque yo hice esto, porque yo cometí este error, yo sé que lo que les estoy trayendo no va a curar el mal que yo hice, pero quiero que vean que por lo menos estoy arrepentido y que de verdad quiero contribuir. No sé, la actitud de hacer algo porque yo le debo a alguien es lo que el sermón nos está llamando. Entonces, si alguien de ustedes tiene algo en contra de alguien, este paso de obediencia no es sencillo, no cualquiera lo hace, no cualquiera se atreve, pero los discípulos deben de estar dispuestos a cumplirlo, porque el cumplir es evidencia de que hay fruto de Dios en ti. Si tú estás haciendo esto, es porque es evidencia de que Dios de verdad te está regenerando. Otra aplicación que me parece importante extraer de esto es el recordatorio que hemos de rendir cuentas ante Dios y en algunas instancias también ante los hombres o ante nuestros iguales. El cuadro de la ofrenda en el altar es lo que nos dice que debemos de rendirle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Pero el cuadro de ponerse de acuerdo con el adversario antes de ir con el juez o el alguacil nos habla de que hay momentos o instancias en las que debemos de comparecer ante otros hombres o ante otras personas. Pero ojo con esto, vamos a rendirle a Dios todo lo que Él demanda y vamos a rendirle a los hombres solo lo que Dios demanda, ni más ni menos. En cuanto a las intenciones, lo maravilloso del Evangelio es que es tan puro y a la vez tan poderoso que el Evangelio transforma las intenciones de los hombres. Cuando el Nuevo Testamento dice que el que comenzó en vosotros la buena obra no descansará hasta perfeccionarla, también incluye las intenciones y la imaginación. ¿Sí? Yo antes tenía el problema recuerdo muy bien desde primaria, ¿no? Que había un anuncio de Sucrol para niños. Y había un niño que su mamá, en el anuncio, su mamá lo había mandado a hacer tareas. Y estaban todos los libros y el niño triste porque tenía que hacer un montón de tareas, ¿no? Y de repente toma una cucharada de Sucrol y los libros tomaban vida y los lápices solitos y hacían las tareas y el niño solo se quedó viendo y las tareas se hicieron solas. Y este sacó su pelota y se fue a jugar. Yo soñaba con eso. Yo soñaba con no tener que hacer muchas tareas, ¿verdad? Yo recuerdo que yo soñaba con querer trabajar poco y obtener mucho. Ese, se degeneró mi mal deseo en querer trabajar poco y obtener mucho. Y entonces cuando Cristo viene a mi vida y me enseña el valor del trabajo, y de hecho pues la teología del trabajo tiene mucho que ver desde la teología reformada, ¿no? Todo el tema de Ginebra y todo
el gobierno de eclesiástico de Juan Calvino y de todos ellos, y cómo transforman la ciudad en una ciudad trabajadora, y nos enseñan que el trabajo es un valor creacional. Entonces yo entiendo, de verdad que tengo que trabajar. Y después me paseo, porque me iba a trabajar a una bodega aquí en la zona 13. Y mira, te pagamos horas extras si entras una hora antes. Yo llegaba una hora antes. Y eran las 8 de la noche. Mira, vos sos menor de edad. Por ley, nosotros no te podemos dejar trabajar más de las 8 de la noche. Pero si no decís nada, te dejamos trabajar más. Está bueno. Y me quedaba trabajando hasta las 11, 12 de la noche. Y el salario mínimo eran 750 al mes. Yo sacaba 1500. Yo duplicaba mi salario con puras horas extras. Pues me fui al extremo, ¿no? De querer trabajar mucho, ¿verdad? Después mi esposa me dijo, no, y hasta aquí trabajas y ahí no más. Y anda a jugar con el niño. Pero el punto es que finalmente el evangelio transformó mis intenciones. Yo ya no tenía el deseo de trabajar poco y obtener mucho, sino que trabajó mis intenciones. Y no digamos muchas otras que obviamente eran terribles. Y el teólogo D.A. Carson sigue escribiendo en su comentario sobre Mateo que la imaginación es un regalo dado por Dios, pero si es alimentada por el ojo con suciedad, será sucia. Miren, Dios nos ha dado el poder de la imaginación. Ahora, ¿qué tanto imaginamos? Callada la boca. Incluso podemos estar con nuestro cónyuge acostados en la cama, listos para dormir, imaginando. ¿Qué imaginamos? Esa imaginación le importa a Jesús. Si ahí hay pecado, debemos de arrepentirnos. En esa imaginación debe de haber pureza. Eso es lo que el Sermón del Monte nos está llamando. Estamos buscando un cambio en nuestro país. Una de las batallas más importantes es la batalla por las intenciones. Nadie de nosotros puede lidiar con las intenciones de las personas. Entonces, la palabra tiene la respuesta. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones. Por eso, mire, yo de verdad confieso, yo he sido gacho para la memorización bíblica. Yo antes memorizaba bastante, pero de verdad ahorita me ha ganado. Me he dejado guiar por las ocupaciones y todo lo demás, pero sí, yo sí he querido implementar. No sé si recuerdan algunos de ustedes, creo que estuvieron conmigo cuando tuve esa iniciativa de que memorizábamos un texto a la semana. Es bien importante, porque la memorización bíblica nos ayuda a esto, porque discierne nuestras intenciones. Y yo organicé este concurso de Biblia a nivel nacional con sociedades bíblicas y le dábamos a los chirises de 4 o 5 años 30 versículos y los niños se lo memorizaban. Entonces yo era el que dirigía el concurso, ¿va? Entonces niños, yo voy a empezar a decir las primeras palabras del versículo y el primero que apache la campanita es el que va a poder decirlo de memoria. ¿Listos? Porque la palabra, ¡ay! Marcaban la campanita y un chiste, la palabra, y decía de memoria, y de repente el otro, los niños se aprendían 30 versículos. Yo decía, si ese chiris de 4 o 5 años aprendió 30 versículos de memoria, no puede ser que yo no memorice. Porque esto es bien importante, ustedes. ¿Saben? La única manera en la que podemos lidiar con nuestras malas intenciones es con la palabra de Dios. Por lo que dice Hebreos. Miren, en el negocio de las intenciones hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Número uno, la transformación, que es lo que la palabra de Dios trae. Y la otra opción es la manipulación. En las cuestiones de nuestra imaginación, donde nadie más, solo Dios y nosotros estamos ahí metidos. Solo hay dos opciones. O me transformo o me manipulo. Ese es el peligro. La transformación solo puede venir de Jesucristo a través de su palabra. Y la manipulación viene de seres humanos pecadores influyendo en otros pecadores. ¿Cómo aplicamos este pasaje en nuestra vida? Aquí hay una disciplina que debemos tener en nuestra vida. Y si quieren, si lo tienen ahí abiertos sus
sus documentos, vean en Filipenses 4:8, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestras intenciones pueden ser cambiadas conforme pensemos y meditemos en la palabra de Dios y en todo aquello que es bueno. Conforme memoricemos, mientras preguntemos y obtengamos respuestas a los versículos que no entendemos, si pensamos en esas cosas, vamos a transformar nuestras intenciones. Hermanos, cuidemos nuestras acciones, pero mucho más nuestras intenciones. Por eso es que la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, que transforma el alma. Aquí Jesús está hablando de la ley en el Sermón del Monte para transformar el alma, para transformar. Pongámonos de pie.